Hola, ¿cómo están? Un abrazo. Seguimos predicando la palabra, el evangelio o la buena nueva, ¿sí? Porque es necesario para mí, es impuesta necesidad, como dijo Rahab Shaul, el apóstol Pablo. Ay de mí si no predico el evangelio. Entonces es más por mandamiento, por institucionalidad espiritual que nos enseña y nos anima, pero también nos dice que es una impuesta necesidad, es un mandamiento predicar. Por eso estamos aquí predicando la palabra, porque igual a mí me daría igual si la gente aprende o no, si la gente quiere cambiar o no, pero mis hermanos, alguien Dios mandó para que me hablara, para que me dijera que hay una esperanza, que sobre todo la vida eterna pende de este camino. No hay dos caminos, no hay 5 caminos, no hay para escoger, para que me entiendan. Para llegar a la eternidad no hay opciones. La única opción es Cristo, Yeshua HaMashiach. Entonces, mis hermanos, pues aquí estamos atrás del escritorio, ministrando la palabra, esperando que esta palabra que transmitimos, que solamente nosotros decimos lo que la Biblia dice. Nosotros no le interpretamos lo que queremos, porque la Biblia es muy clara. Vamos a ver qué es la conversión. De acuerdo a la Biblia, en el ámbito espiritual es salir de un mundo malo para entrar a un mundo bueno. Dejar de hacer las cosas malas para empezar a hacer las cosas buenas. Esa es la conversión realmente, y la palabra viene del origen latín. No sé por qué siempre tenemos que utilizar la conversión del latín. Lástima por la mala enseñanza que hemos recibido. Nosotros deberíamos de recibir toda la indumentaria, todo el material ya sea del hebreo, ya sea del arameo, ya sea de la lengua semítica, ya sea aún de la lengua noágica, pero que no tiene por qué venir, por ejemplo, del portugués, que en portugués quiere decir, bueno, mucho respeto para los portugueses, pero en Portugal y de Portugal no viene la salvación. La salvación viene de los hebreos, del pueblo de Israel. Digo, no es Israel la salvación, viene de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo un israelí, dio la vida por nosotros. Dios encarnado en ese pueblo nos dio vida a través de ese sacrificio, por el cual hoy deberíamos todos de aprender de ese idioma nada más. El latín no tiene nada que ver aquí. El portugués no tiene nada que ver aquí. Digo, la traducción de lo que nosotros entendemos deberíamos de recibirlo exclusivamente del hebreo, sin minimizar ni despreciar ninguna lengua de nuestro origen. Bueno, comenzando, vamos a Hechos en el capítulo 9. Habla acerca de la conversión de Saulo. Saulo tenía una enseñanza que no era mala, era buena. El judaísmo es verdadera, es verídica, es palabra del Altísimo, ¿sí? Transmitida a través de los profetas, transmitida a través de su pueblo, pero siempre fue palabra verídica. Entonces, ¿Pablo estaba mal en la enseñanza? No, Pablo no estaba mal en la enseñanza. Pablo iba a ser utilizado, ¿sí?, como un instrumento necesario para Dios, para el mundo gentil o para el mundo goyim, para que escuchara que a través de él, o sea, la palabra de Dios iba a llegar para que hubiera una esperanza para el que no la tuviera, que hubiera salvación del alma para todos los que no la teníamos, incluso yo, incluyéndome a mí. Yo como gentil no tenía esperanza, no tenía la buena información. La información que a nosotros nos había llegado desgraciadamente por medio de los españoles fue una información adulterada, fue una información hereje, fue una información confusa, fue una interpretación desafortunadamente para nosotros, ¿sí?, engañosa, mis hermanos, engañosa, porque los españoles vinieron a América a poblar, así como nos han leído en los libros que Colón descubrió América. Es una gran mentira que las grandes instituciones ilustrativas, educativas, dogmáticas, ¿sí?, laicas, que nos trajeron a esta tierra, a América, nos dijeron que Colón descubrió América, y esa es una gran mentira, porque no existía España cuando ya China tenía barcos, ni como colonia, ni como península, ni como nada, y ya existía
China con sus barcos escudriñando el mundo marítimo. Pero nos han traído muchas mentiras. Satanás es el padre de la mentira y siempre nos ha traído mentiras a nivel espiritual, que es lo más triste y lo más lamentable y lo que tenemos que cambiar. A nivel cultural nos ha traído mentiras. A nivel social también nos ha traído muchas mentiras, ¿sí? Nos ha traído sobre todo la mentira más grande, que la guadalupana es la Virgen María. Ese es el error más grande que ha dañado a la sociedad espiritual, porque vieron la necesidad de la gente que siempre necesita de un Dios, siempre necesita de un ser supremo, y sí lo hay, mis hermanos, sí hay un ser supremo. Por eso hay una necesidad en nosotros, porque sí lo hay. Nada más que nosotros lo buscamos en diferentes imágenes, nosotros lo hemos buscado en diferentes representaciones. Toda la humanidad siempre ha buscado, como dicen, por necesidad, algo superior a él, y sí lo hay, mis hermanos. Su nombre es Yud-Het-Vav-Hei, el gran yo soy. Yo soy el que soy, ese es su nombre, y es el Dios de los israelitas, Rey del universo y de todo lo que se mueve, de lo que es y de lo que no es. Entonces, volviendo otra vez a la conversión, porque es solamente una reflexión para nosotros, la conversión es como la que tuvo Pablo, Saulo, porque se llamaba Saulo de Tarso. Después le dijo el Señor: ya no te llamarás Saulo, serás Pablo, ¿sí? Entonces dice la Biblia, vamos a meterle un poco de fundamento bíblico a esto. Dice en Hechos capítulo 9, en el verso 3: mas yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, estaba hablando de Pablo, del apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Le pregunta y dice entonces Yeshua HaMashiach, el Cristo, le dice: soy yo, Yeshua HaMashiach, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón. No puedes pelear, una aguja no puede picar a otra aguja. Y entonces dice aquí: y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entrarás a la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Ahí empezó la conversión de Pablo. Ahí comenzó aquel perseguidor de la iglesia llamada cristiana, o la iglesia que seguía a los masoretas. Ahí empezó la persecución para atraerlos al gran monasterio, a liderazgo, para que fueran azotados y no hablaran del nombre de Yeshua HaMashiach. Esa es la tristeza, que Satanás ha envuelto a la gente en mentiras. Ha pensado la gente que el mundo espiritual de Dios a través de Cristo ha sido fácil, pero no, ha habido muchos mártires. Y muchos mártires, la mayoría de ellos, ¿quién cree usted que los ha ejecutado? Simplemente los romanos. Entonces no sé por qué ahora se dan baños de pureza, que ellos son la iglesia madre, que ellos son los fundadores de la iglesia, que Pedro, siendo un hebreo, ahora resulta ser que es el fundador de una iglesia que está en Roma. ¿Por qué nos hacen esto? Porque nosotros no escudriñamos la escritura. Segundo, no tenemos revelación de espíritu. Tercero, no tenemos una relación personal con Dios a través de su espíritu, para recibir, como dice Primera de Juan 2:27, de propia mano la revelación del espíritu, para sentir y vivir lo que es, aunque no lo hubiésemos vivido, y descubrir lo que no es, aunque no lo hubiésemos vivido. Porque el Espíritu Santo de Dios para eso está en la tierra. No está como un adorno, no está como para que lo llenen y lo pongan en un montón de libros, que sea literatura solamente ilustrativa. No, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es la palabra correcta en hebreo, ¿sí? Porque Espíritu Santo es una palabra latina también, en la cual muchos hemos seguido practicando el idioma latín. Por eso es que la iglesia de Roma se siente dueña de las cosas, porque nosotros no nos hemos encargado de escudriñar, ¿sí? Y aprender. Ahora que ya tenemos todos los medios, estamos conectados con Europa, con el Medio Oriente, con China en directo. Ahora que estos medios benditos
porque yo le puedo llamar medios benditos, que nos ilustran acerca de las culturas, acerca de las ciudades, acerca de las costumbres, acerca del pueblo de Israel, acerca de la historia de Israel, aunque ya estaba en Torá, ya estaba en la Biblia, ya estaba el mal llamado Antiguo Testamento, porque no es mal, no es Antiguo Testamento, porque Dios no habla una palabra que ya no sirva. La palabra de Dios es perpetua siempre, pero para un pueblo. Para los añadidos como nosotros, hay una palabra ahora en Cristo, en Yeshua HaMashiach, en el Parashá, en el Brit Hadashah, que se llama el pacto renovado, que hoy yo entro a ese pacto en el cual Dios me acepta, porque dice el libro de Yohanan, o el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Yud-Heh Vav-Heh al mundo, Dios al mundo, el eterno, el gran yo soy, amó a todo el mundo para redimirnos. Ayer subí una plática acerca del linaje de las familias de la tierra, que vienen de la descendencia de Cam, de Sem y de Jafet. Y dice, de estos fue poblada toda la tierra. ¿De qué familia vienes tú? Entonces, cuando vemos que en las familias hay corrupción, hay un mundo de circunstancias adversas por transgeneraciones, ¿sí?, equivocadamente encausadas en un mundo espiritual pagano, en un mundo de idolatría, en un mundo de donde quieres adorar a la piedra, quieres adorar al sol, quieres adorar la luna, quieres adorar a todo lo que se deje adorar. Dios nos trae la instrucción a través de Israel, porque Israel también se ha contaminado y yéndose en pos de esos dioses, pero para eso Dios siempre tiene profetas, no ha dejado de tener profetas, no ha dejado de tener gente que trabaja honestamente, honradamente, con toda la transparencia, porque son puestos por Dios también. Muchos se han corrompido. Por eso cuando dicen que la iglesia católica, la gran Babilonia, la gran ramera, yo te voy a decir, en todas las iglesias existen rameras. En todas las iglesias, en todas las denominaciones hay rameras. Yo soy veraz en cuanto a lo que hablo. Yo no pretendo ser partidario de un solo grupo, no, yo soy partidario de Dios, del Espíritu Santo, de la verdad absoluta, donde se mueva la misericordia de Dios, la verdad absoluta que es Dios, la justicia de Dios, ¿sí?, el camino que es Dios, la salvación de nuestras almas que nos llevarán a Dios a través de entender y conocer la verdad absoluta por medio de la Escritura. Entonces, si aquí donde yo estoy de este lado hay gente perversa que ha torcido la Escritura, que se ha prostituido, que cobra por ir a predicar, que cobra por esto, que cobra por el otro, así como la iglesia de Roma ha cobrado por las misas, por los casamientos, por los bautismos, por tantas cosas, también se han corrompido y también hay prostitución ahí, porque todo lo que haces a cambio de dinero se convierte en prostitución. Ese es el punto de no deber señalarnos unos a los otros, ¿verdad? Pero como aquellos empiezan a apuntar duro y empiezan a disparar, pues tú te defiendes y contrarrestas, ¿verdad? Pero dicen que el que cae otorga, entonces a veces ya no sabes qué hacer. Pero hay un punto muy importante, si tú escudriñas la Escritura, en ellas está la vida eterna, no en la iglesia, no en los grupos religiosos. Aquí en Brit Hadashah, en el pacto renovado, está la vida eterna y ellas, estas escrituras, dan testimonio de la verdad. La verdad no la tengo yo, la verdad no la tienes tú. La verdad la tiene la Escritura revelada a través del Espíritu Santo para todo aquel que la busca, para todo aquel que la quiere, para todo aquel que la necesita, mis hermanos. Entonces, hacer una conversión de un mundo malo, de pecado, al mundo que Dios nos ofrece a través de Cristo, a través de Yeshua HaMashiach, es la conversión a la eternidad misma, donde no vamos a perecer, donde no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá inflación, no habrá impuestos, no habrá nada que sea injusto, porque dice la Biblia que nuestro Padre enjugará toda lágrima, y se verá por qué tuvimos que pasar un proceso en esta tierra de tantas circunstancias adversas, en las cuales hoy dice el Señor que nos llenará de gozo, de alegría. Así es que volviendo al tema para cerrar ya, porque ya me pasé de los 10 minutos, 15 minutos, dice para cerrar la Biblia, dice aquí, temblando y temeroso dijo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Ese es el punto en el cual yo quiero cerrar hoy. No me hagas caso a mí, hazle caso a lo que la Biblia dice.
Aquí dice Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no es porque Pablo estaba equivocado en su fe, estaba equivocado en su actitud de perseguir gente que tenía la presencia de Dios a través de Cristo, y que ellos no habían entendido que ya nosotros hoy somos los redimidos por la sangre de Cristo. No por las personas, no por Pablo, no por Pedro, que es la piedra, que yo digo que es Pedro, y que Pedro fundó la iglesia en Roma. Pero Pedro solamente fue a morir a Roma, no puso ninguna iglesia. Pedro fue de los que menos trabajó en la obra del Señor. El que más trabajó fue el apóstol Pablo, y prueba de ello está en Apocalipsis, prueba de ello está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vean donde dice cuando Pablo estuvo viajando, aunque viajó a Antioquía, pero fue esporádicamente. Mas Pablo hizo 3 viajes misioneros, hizo hasta un 4.º viaje cuando fue preso y fue deportado a Roma para ser juzgado. Por eso llegó a Roma, porque iba preso. Pero jamás llegó con la intención o con la libertad de ir levantando congregaciones y de establecer ahí la iglesia de Cristo en Roma. Pero como el diablo es puerco y siempre se ha metido, y dice la Biblia que el propósito y la intención de Satanás es matar, robar, engañar y destruir. Entonces él hace su trabajo, porque a él también le piden cuentas. Pero yo te digo hoy que de ti depende que vivas en la cobertura de Dios, en la verdad absoluta, a que seas también tomado por un espíritu engañador donde te lleve a la mentira. Es necesario que tú te acerques a Dios confiadamente y ores y pidas revelación, porque es responsabilidad individual de cada uno, no es colectiva. Ante la presencia de Dios dice que todos compareceremos y que todos daremos cuenta de lo que hemos hecho. No es global, de que toda la familia va a responder por la familia. Cada quien va a responder de acuerdo a lo que se le fue dado. Así es que, mis hermanos, esta es la reflexión de hoy. Cuídense mucho, que tenga un excelente y maravilloso día. Escudriñe la Escritura, póngase a orar, busque la presencia. Esto no es fácil, porque si fuera fácil el mundo no estuviera perdido, no hubiera tanta prostitución, no hubiera tanta delincuencia, no hubiera tanta homosexualidad, tanto lesbianismo. Esto ya rebasó Sodoma y Gomorra. Pero yo le voy a decir algo. Dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y donde sobreabunda el pecado, para nosotros los que creemos en Cristo, sobreabunda la gracia para poder caminar en medio de esta perversidad humana. Porque Cristo mismo, cuando oró por los discípulos, dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es que, mi hermano, con esta reflexión me retiro. Cuídese mucho, siga compartiendo estos videos. Yo sé que a alguien le hace falta, a alguien le sirven y alguien los necesita. Cuídense mucho, y como siempre, en su alacena que no falte la harina, que no falte el aceite y la presencia gloriosa del eterno Yud He Vav Hei, el gran yo soy. Shalom Alejem, Baruch Ata Hashem.